Damos la bienvenida al economista Enrique Serrano. Él fue director del CREA, es actualmente un miembro del Cabildo por el Agua y de otras organizaciones ciudadanas. Economista Serrano, una queja permanente del austro ecuatoriano ha sido el de la vialidad, quizá la faceta más clara y directa de este crecimiento asimétrico del país, que ha afectado en forma muy drástica a la provincia de La Suay. Hoy hemos amanecido con la ciudad prácticamente sitiada, sus principales carreteras, todas sin excepción, con problemas, sumado a esto, el problema político que también ha generado obstrucción de vías en estos días. Pero vamos a lo primero, los efectos naturales de las lluvias, que en una situación más adecuada de la vialidad no debería ser un gran problema, pero que a Cuenca prácticamente la deja paralizada. Quisiéramos su punto de vista nuevamente sobre cómo abordar este tema. Buenos días, Gustavo. Gracias por haberme invitado para participar en este diálogo tan importante. Estoy recordando que hace muchísimos años en la provincia del Guayas se estableció el Comité de Vialidad del Guayas. Y gracias a la acción de esa institución, Comité de Vialidad del Guayas, Guayas pudo avanzar y mejorar su vialidad. En el caso de Azuay, necesitamos hacer algo parecido a un comité de vialidad que sea la expresión de la unión de las instituciones públicas locales y privadas locales. Cuando digo públicas locales me refiero a la alcaldía, al consejo provincial, a las universidades públicas. Cuando digo privadas, a las cámaras de la producción de la actividad económica y a los grupos económicos y empresariales que son fuertes acá. Todos estos subgrupos deberían juntarse y unirse bajo la dirección de la autoridad del alcalde de la ciudad para seguir de cerca la problemática vial y no dejar esta competencia de la red vial estatal, que es tan importante para la actividad económica, en manos de una pequeña oficina, entre comillas, desconcentrada del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que lo único que hace es manejar información que llega desde el centro, desde la oficina central, que generalmente no concuerda con la realidad. De tal manera que ese es el primer paso para poder solucionar el problema vial. Dado ese paso, que bien puede ser realizado de manera inmediata, puesto que existen las capacidades en la región. Está la empresa Universidad de Cuenca, la empresa pública, está la empresa de desarrollo económico de la municipalidad, está la empresa Asfaltar del Consejo Provincial. Todas estas empresas, con el apoyo de los sectores privados y públicos locales, Consejo Provincial y Municipalidad, deberían asumir la competencia de la red vial estatal, interesarse e informarse sobre en qué consisten las soluciones propuestas, etc. Mientras no se dé esa unión de criterios y, lógicamente, una campaña de información a nivel nacional de la situación calamitosa de nuestra vialidad, no vamos a poder salir de la situación en la que estamos. En estos días hemos hablado con varias autoridades, entre ellas el Ministerio de Transportes y Obras Públicas y su representante en la zona 6, y estamos aparentemente en la misma situación de siempre. Una institución que es prácticamente un buzón, como usted lo ha descrito, y que se encarga solamente, hablando metafóricamente, de apagar incendios, de atender las emergencias cuando ya se han producido. Así es, así es. Esto no significa opinar en desfavor de quienes son funcionarios de la oficina provincial o zonal o regional, pero es la realidad concreta. No tienen ninguna autonomía ni autoridad para tomar decisiones. Todas las decisiones deben ser consultadas y aprobadas desde el centro. Por otra parte, la dotación de maquinaria y de capacidad para dar mantenimiento a nuestras vías no avanza, es decir, es una capacidad instalada en bulldozers, volquetas, etcétera, muy limitada. Y qué decir en personal que no hace, que no pueden hacer nada, ni qué decir con relación a los estudios de los grandes proyectos. Es el caso mismo del nuevo acceso sur y del corredor Cumbe-Biblián, que obviamente ha encontrado obstáculos porque está más mal formulado el planteamiento. Por ejemplo, el prefecto de Cañar ha dicho que él no va a reconocer ningún peaje por el uso del tramo el descanso a Sogues, porque recién está terminado y no le falta razón a ese argumento, es decir, recién ha sido terminada la inversión
cómo es que sobre esa inversión se va a cobrar un peaje, lo cual dificulta el enfoque financiero. Por otra parte, tampoco este proyecto ha sido socializado de manera adecuada y va a cargar sobre los hombros de la economía de los cuencanos y azogueños. Y realmente la pregunta es, siendo muy importante este tramo entre Cuenca, Azogues, Biblián o el corredor Cumbe-Biblián, tal vez son de igual importancia o aún más importantes los tramos o las vías hacia la provincia del Oro, digamos la cuenca Girón-Pasaje o la misma cuenca Moyaturo-Guayaquil, que es la vía por la cual los azuayos salen al exterior y vienen desde el exterior. Y no solo azuayos, sino turistas y personal que así lo requiera. Y las otras vías hacia la provincia de Morona, Santiago, y la vía hacia el norte. En estas semanas hemos presenciado el derrumbe tremendo cerca de Chunchi, un derrumbe que ya, este tipo de derrumbes ya ocurrieron allá por 1980, antes del ingreso de Chunchi, de tal manera que inclusive se debería pensar en un desvío o en encontrar una alternativa de conexión con el norte del país, que bien podría ser la que siempre se ha mencionado, desde Culebrillas por Altarurco para salir a Achupallas en la provincia de Riobamba. Dicho En sea de fin, paso, esta vía también estuvo suspendida entre el miércoles en la noche y la madrugada del jueves en la zona del Youth, es decir, el Azuay prácticamente sitiado. así es, entonces esta es como hacer el corte de una arteria importantísima para la vida de la SUAY y de la ciudad de Cuenca, de tal manera que esta debe ser una preocupación principal de las autoridades elegidas de manera popular a que defiendan nuestros intereses. Ahí estarían los asambleístas. Es de esperar que los nuevos asambleístas asuman con claridad esta situación tan grave de la provincia y de Cuenca. Hay Veo vías que tienen una historia ya muy larga, economista Serrano, y una historia que no termina porque las cosas avanzan con pies de plomo. Refirámonos a este eje que lleva hacia los cantones orientales de la provincia de la Suay y hacia la zona del oriente, viejas carreteras, aquella que lleva desde Zíxiga a Hualaquiza o la Hualaceo, Limón, Indanza, y últimamente se junta también a este eje vial con tan triste destino, el Descanso Gualaceo, con tantas ofertas gubernamentales que se han dado. Así es, ingeniero, realmente en el caso de la vía a 4 carriles con el túnel en el Tahual es muy importante no solo por el servicio de interconexión con la provincia de Morona, Santiago, con el mayor proyecto hidroeléctrico que es el proyecto Paute, sino tomando en cuenta la importancia de conservar la cuenca del Paute. Lamentablemente en el gobierno del economista Correa todo se recentralizó y se dejó de lado, por ejemplo, el Consejo de Conservación de la Cuenca del Paute. Estamos viendo la condición geológica de los suelos en la zona al sur del nudo de la Soya, al ver lo que ocurre con Chunchi, por ejemplo. Puede repetirse nuevamente otro Tahual en su momento, ya lo advirtió el general Juan Méndez, que estuvo cerca de cuando se dio la tragedia de la Josefina, el derrumbe del Tamuga. Entonces, estas son materias que no pueden ser consideradas por funcionarios subalternos, no porque ellos quieran ser subalternos, sino porque ese es el rol que se les ha asignado desde la oficina centralista, desde la burocracia central. Entonces, el problema de la red vial estatal y en general de las otras redes viales, pero principalmente de la red vial estatal, porque interconecta provincias, ciudades importantes, en el caso de Cuenca, debe ser asumido por un grupo integrado por estas empresas, la empresa pública Universidad de Cuenca, la empresa de desarrollo económico de la Municipalidad de Cuenca. Si no hay desarrollo económico, si no hay vigor económico, no hay impuestos, no hay adelanto. Esta es la realidad concreta desde la economía, mi estimado ingeniero. Por cualquier lugar que nos dirigimos desde la SUAY hacia el resto del país encontramos problemas, los otros problemas están localizados, también con soluciones que se ofrecen desde hace tiempos. La vía que conduce desde la ciudad de Cuenca hacia la provincia de El Oro, con el kilómetro 86, un kilómetro también que tiene un problema crónico que no se puede resolver, y las noticias que nos han llegado el día de hoy, la destrucción de dos puentes sobre el río Rircay. Allí servía desde hace muchísimos años el denominado Puente del CREA.
así lo conocían sus pobladores. Este se destruyó también por acción del río. Tomó mucho tiempo construir un puente con un esfuerzo del municipio de Santa Isabel y el gobierno provincial, y según los reportes que tenemos, este puente, así como una reparación del viejo puente, han quedado destruidos. Es realmente lamentable todo lo que está pasando. Así es, ingeniero. Insisto, pero hay como un desentendimiento, ¿no? Por ejemplo, la autoridad municipal, el señor alcalde, la autoridad provincial, la señora prefecta, necesariamente para que tenga vigor económico, para que haya actividad económica importante, se mejore la competitividad, la productividad, se necesita contar con una red vial estatal que esté en condiciones adecuadas y sobre la cual haya capacidad de actuación, que tengamos maquinaria suficiente, técnicos suficientes y que no dependamos de la burocracia central. Ve usted en el caso del contrato para estudios de la vía 4 carriles y del túnel que debería conducir hacia Pauta y Gualaceo, hacia Chordelec, Zig, hacia Huachapala, Sevilla del Oro, El Pan y hacia la ciudad de Méndez en la provincia de Morona, Santiago. Fue firmado el contrato en el año 2013. Han pasado 8 años y no se termina de ejecutar ese estudio. ¿Por qué? Porque el gobierno central y las oficinas centrales del Ministerio de Transporte y Obras Públicas no tienen interés en que se terminen los estudios y se los ponga a nivel de factibilidad, porque eso significaría obligarse a realizar la ejecución de la obra. Entonces, para no ejecutar obra, para no hacer inversión, siempre hay la disculpa de que no hay los estudios realizados. Y eso, por ejemplo, lo responden y lo enuncian hasta con, no sé si calificar de cinismo, de ingenuidad o de qué otro adjetivo, los funcionarios del Ministerio de Transporte que están acá, incluido quien está actualmente como gobernador de la provincia, el ingeniero José Jaramillo. Es decir, lo enuncian nomás como que ya está la solución a la vuelta de la esquina y no es así. Entonces, la solución de nuestros problemas tiene que ser asumida por nosotros. Ya está visto, es decir, cuando Cuenca ha tenido autonomía y ha buscado la solución de sus problemas por su cuenta, ha conseguido, por ejemplo, la descentralización de la educación universitaria ya por 1867, porque antes estaba la educación universitaria centralizada únicamente en Quito, solo en Quito había estudios universitarios. Gracias a la acción de personas como Benigno Malo, Luis Cordero, Antonio Borrero, Pío Bravo y otras personas, se consiguió que por esa acción de ellos, que se establezcan las universidades estatales en Cuenca y Guayaquil. Allá en el siglo XX, en 1958, asimismo por una acción local se constituyó el CREA. Y el CREA significó autonomía y por tanto capacidad de análisis, de formulación de soluciones y de ejecución de soluciones a los problemas locales. Entonces, en eso va la A grandes vialidad. problemas, grandes soluciones, dice el refrán economista Serrano. Esta situación está tan delicada que un gremio, por lo general, que tiene posiciones un tanto conservadoras, en esta ocasión ha señalado de que deberíamos pensar en una federalización del Ecuador, en un Estado federal para tener mayor independencia en la provincia de La Suay y en la ciudad de Cuenca. Esto lo hacen en alusión a todo lo que está pasando. Por lo menos no deberíamos, en esta coyuntura tan delicada para esta zona, evidenciada por este breve invierno que está todavía para largo, solicitar una declaratoria de emergencia vial para esta provincia y a buena parte de la región. Sí, las iniciativas de federalización tienen una raíz histórica acá en Azuay y Cañar. Benigno Malo, por ejemplo, planteó allá por 1850 la constitución de un Estado federal, la modificación de la constitución que se había establecido en 1830, que estableció el Estado unitario. Realmente el federalismo es una modalidad y una alternativa correcta. Sin embargo, me temo que no todas las provincias o las porciones territoriales o regiones de lo que es el Ecuador van a ser partidarias de este federalismo, porque, por ejemplo, todas las provincias y el territorio que está al norte del nudo de la Azuay está tremendamente bien servido en vialidad, por ejemplo, todo lo que es la provincia de Chimborazo, Tungurahua, etcétera, ¿no? Cotopaxi, Pichincha, Imbabura, y, en fin, han recibido fuertísimas inversiones. En cambio, hacia el sur está Azuay y Cañar. Loja también recibió bastante inversión por dos vías. Una por la
el plan de desarrollo de infraestructura acordado dentro del Acuerdo de Paz de Ecuador-Perú, que sirvió a la provincia de Loro, inclusive para que se haga el aeropuerto de Santa Rosa y toda la vialidad hacia Huaquillas. Y dos, porque esta misma fuente sirvió también para la provincia de Loja. Loja tiene también dentro de su provincia una serie de vías que se ejecutaron hacia el norte del Perú. O sea, ellos gestionaron y consiguieron inversión pública. Ese es otro problema en el caso de la SUAY. Tenemos poca capacidad para conseguir inversión pública del gobierno central. Porque claro, también presentamos una imagen de que somos una ciudad glamorosa, que tenemos todas las necesidades básicas satisfechas, que todas nuestras instituciones funcionan. Y eso se presenta esa imagen y entonces se dice, por ejemplo, que somos la provincia o la ciudad con el mayor per cápita industrial. Yo recuerdo con el censo económico del 2010, uno de los dos censos económicos que se han realizado en el Ecuador, se mencionó que la principal actividad económica de Cuenca era toda la que tenía que ver con la vialidad y con con los vehículos y con el transporte. ¿Por qué? Porque habían miles de talleres mecánicos, cientos de talleres que se dedicaban a mejorar y dar mantenimiento, almacenes de repuestos, etcétera. O sea, la actividad asociada al asunto de vehicular. Esos costos ocultos de la mala calidad vial. Claro, pero también dan mucho empleo, generan mucho empleo. Entonces, ¿cómo es? Pero lo que quiero decir es que hay necesidad de corregir la imagen de Cuenca. De eso se aprovecharon perfectamente los centralismos en la época del economista Correa para decir Cuenca no necesita nada. Inclusive un viceministro de Finanzas en una entrevista que usted le hizo mencionó que más bien había que quitarle a la SUAY porque Claro, era una provincia que tenía recursos y dar a otras que no tiene. sí lo recordamos. Ujú. Entonces, me parece que lo primero es la unión de los esfuerzos entre las instituciones locales, reconstituir lo que en su momento lo fundó el arquitecto Fernando Cordero y que fue también dirigido por el doctor Rafael Vega Vintimilla, la Agencia Cuencana de Integración Regional ACUDIR. Inclusive ese modelo se lo puede de manera inmediata reconstituir para atender, por ejemplo, solo el tema de la vialidad. Es decir, veamos qué es Son lo que pasa. instancias justamente de planificación, de una visión más amplia y de largo plazo las que hacen falta para salir de esta situación, como lo habíamos mencionado, de pasarnos apagando incendios. Así es, ingeniero. Vea usted, el economista Esteban Bernal, cuando estuvo de candidato para prefecto, mencionaba la posibilidad de realizar túneles. Porque acá en el Azoy no es posible hacer túneles. Ya se ha demostrado que sí es posible. En el mismo camino, Cuenca-Girón Pasaje, hay el túnel realizado dentro del proyecto de la central hidroeléctrica Mina San Francisco. Acá, en el caso del complejo hidroeléctrico Pauta, hay también un túnel. Es decir, sí es posible hacer túneles. Entonces, para evitar esos pasos tan difíciles, claro, viene el asunto de que no hay dinero. Cuando se trata de acá, se dice que no hay estudios, no hay dinero para los estudios y no hay dinero para la ejecución. Entonces, si nosotros vamos a continuar dependiendo de lo que diga la Oficina Central del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no vamos a conseguir nada. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con la opacidad con la que el Ministerio ha manejado el asunto de la concesión, del contrato de concesión del eje Cumbe-Vivian. No conocemos los precios unitarios, no ha habido una detenida discusión y análisis, comparándolos, por ejemplo, con los precios unitarios que tiene Tapa u otros sectores constructivos, pero en serio, lo que hay es una rápida, entre comillas, socialización, pero no un análisis a fondo con responsabilidades muy bien definidas. Entonces, se nos quiere cargar, o sea, la intención del gobierno central no es, digamos, es servir, pero a un costo muy alto, porque nos vamos a pagar nosotros mismos. En el caso de la Cumbe Biblián van a haber dos peajes o dos peajes en territorio de la provincia de La Suay, no así en el territorio de la provincia de Cañar. ¿Usted sugiere una institución que esté conformada por una multiplicidad de entidades, tanto públicas como privadas, como este nuevo ente? Usted mencionaba acudir, algo similar a eso para poder asumir este tema de planificación de una forma más adecuada. Así me parece, de planificación, promoción de las soluciones y análisis de las soluciones. Es decir, porque la oficina del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, provincial o zonal, no es una dependencia subordinada de lo que se decide en la oficina central en la capital.
Entonces ahí se decide qué estudios se hacen o qué estudios no se hacen. Sabiendo que el Por austro ejemplo, por lo general queda fuera de todos los planes quinquenales o plurianuales que se hacen. así es, ingeniero. Hay un plan estratégico de movilidad formulado en el 2012, que es el que está vigente y orienta las decisiones de estudios, reinversión o de inversión a nivel nacional. Y en ese plan estratégico de movilidad no cuenta la realidad de la red vial estatal de La Suay y Cañar, para nada. Por ejemplo, orientados en ese plan estratégico de movilidad, se está haciendo la vía 4 carriles Quito-Santo Domingo, Babahoyo y hasta Huaquillas. Nosotros nos vamos a quedar fuera. Nosotros debemos buscar cómo conectarnos con CEGE, que ya está decidido y ha sido entregado y está construido en algunos tramos. Pero realmente desde acá no ha habido la capacidad de promoción, la capacidad de hacer entender a la opinión pública nacional que nosotros no somos ni la ciudad per cápita más industrial, ni que tenemos solucionado todo. La prueba de ello, mi estimado ingeniero, es el volumen, el número de personas que siguen emigrando, ahora con la crisis de la pandemia, siguen emigrando hacia Estados Unidos. Si realmente la economía de Cuenca y de Azuay y de Cañar funciona y tiene dinamismo, es gracias a lo que se denomina, ¿no? La palabra habría que reemplazarla, gracias a las remesas que las personas de Azuay y Cañar envían desde Estados Con Unidos, un que traen. enorme sacrificio para la sociedad. Economista Serrano, quizá reduciendo un poco el territorio en este análisis, usted recientemente participó en una iniciativa de la Cámara de la Construcción de Cuenca, que fue llamada para analizar y proyectar los problemas de nuestro cantón. ¿Qué se conversó, qué se discutió y qué salidas se vislumbran por allí? La Cámara de la Construcción de Cuenca tiene un espacio, como ahora se dice, de reflexión, poniendo el horizonte al 2050, es decir, un periodo de 30 años desde el 2019 años, de 29 años desde el 2021 hasta el 2030, hasta el 2050. Me parece a mí ese horizonte un poquito amplio. Más interesante sería definir el horizonte hacia el 2030, que justamente este 2030 significan 200 años de constitución del Estado ecuatoriano, en donde ya desde ahí quedamos marginados. En la Cámara se habló sobre los problemas y sobre las posibles soluciones, estuvieron distintos representantes, lógicamente con distintos niveles de conocimiento y de información histórica sobre el problema vial ecuatoriano y sobre el maltrato del centralismo hacia la SUAY. Porque, ingeniero, el maltrato proviene desde la misma época cuando Gabriel García Moreno y Eloy Alfaro construyen el ferrocarril Guayaquil-Quito. Y entonces dejan a la zona al sur del nudo de la SUAY desconectada. Solamente se llega, la línea férrea llega a la ciudad del Tambo al cabo de muchísimos más años. Es decir, desde ahí ya hubo un maltrato a todo lo que está al sur del nudo de la SUAY. Se argumentaban muchísimas cosas, pero eso consolidó así. Inclusive la construcción del ferrocarril hizo que la carretera que nos conecta con la provincia de Cañar con la provincia de Chimborazo pasara por Chunchi y Alausí. O sea, ese desvío era justamente para tener acceso al ferrocarril. Pero eso complicó el trazo vial nuestro y ya conocemos los problemas de la inestabilidad geológica. Por otra parte, en esta reunión se dijeron las soluciones. Se está hablando sobre el plan de ordenamiento y desarrollo territorial y el plan de uso y gestión de suelo. Ese enfoque material, obviamente, tiene que ser una especie de crisol en donde también entre el enfoque económico, porque en el plan de ordenamiento territorial y de uso y gestión del suelo entra pues el problema de la red vial estatal, es decir, tiene que ser considerado eso, tiene que ser considerada la actividad económica, porque el plan de ordenamiento territorial y el plan de uso y gestión del suelo están asociados principalmente a la actividad económica. Y entonces la única manera de mejorar la competitividad de nuestra actividad económica es mejorando la red vial estatal que nos conecta con Guayas, con El Oro, con Morona Santiago, con Loja, con Chimborazo. Ve usted, el puente, los puentes que están en Nuti están sufriendo la carga y el trabajo de todos los enormes vehículos que están transportando los materiales mineros que vienen desde el cantón Pangui, provincia de Zamora Santiago, provincia de Zamora Chinchipe, perdón, y vienen por Loja, vienen por Saraguro y Oña.
o vienen también por las carreteras Méndez Morona, Gualaceo Limón o Sixi Gualaquiza, y están deteriorando notablemente lo de Nulti. Sin embargo, como no sale la concesión del corredor Cumbe-Biblián, están en pleno descuido y cada vez el padecimiento de la estructura metálica está haciendo que inclusive se formen enormes cochas. Hay unos hundimientos, una concavidad notable. ¿Qué tal si eso se viene a dañar y nos quedamos sin esa vía de acceso de comunicación hacia todo ese sector poblado? Si es que en este foro se trataron también los problemas del centralismo que este genera. Sí, se enuncia, claro, porque el ambiente, en el escenario en el que se trataba la problemática era el del programa de ordenamiento territorial y el programa de uso y gestión de suelo, que al parecer la municipalidad con buen criterio ha entregado para su análisis a la Cámara de la Construcción. Pero claro, tampoco se puede quedar solo en ese enfoque arquitectónico o desarrollo de la construcción de viviendas, porque claro, eso sería muy limitado y no recogería la problemática enorme que tenemos con la mala calidad de la red vial estatal, ingeniero. Entonces, está bien ese planteamiento, están también ahí personas trabajando, se han integrado, estuvieron en esta mesa el presidente de la Asociación de Cámaras, el presidente de la Cámara de la Pequeña Industria, estuvo también el arquitecto Fernando Cordero, exalcalde y planificador con mucho conocimiento y preparación. Estuvieron otros representantes y yo también estuve ahí participando. Entonces, está bien que haya ese diálogo. Se señaló que ya se habían identificado objetivos y que se invitaba a la ciudadanía a participar en este debate. Obviamente estos planes, el plan de ordenamiento territorial y de uso y gestión de suelo, deben estar listos hasta el mes de septiembre del presente año. Para culminar, economista Serrano, se trató sobre lo que es una especie de eje transversal recientemente fortalecido con la consulta popular, el futuro del agua, la protección de las fuentes de agua, el manejo del agua en esta provincia. Eso estuvo muy claro en esta reunión. Sí, se repitió una y otra vez la importancia que tiene la conservación del ecosistema del páramo para este servicio ambiental de suministro de agua para los 600.000 habitantes de Cuenca. En el caso de las 6 plantas potabilizadoras de etapa, este ecosistema del páramo ofrece un caudal de 2.540 litros por segundo que ingresan a las 6 plantas potabilizadoras. Pero aparte de estas plantas potabilizadoras, que son las de Tixán en la cuenca del río Machangra, Cebollar y Culebrillas en la cuenca del Tomebamba y del río Culebrillas, Sustag en la cuenca del Llanuncay, Ilqui y otras más, están todos los sistemas comunales y parroquiales de agua potable que conjuntamente con los sistemas de agua para uso agrícola y pecuario suman más de 170. Lamentablemente, estos sistemas están también bajo la férula del centralismo porque dependen de las decisiones de la Secretaría Nacional del Agua, ahora ministerio, que pasó a ser una dependencia del Ministerio del Ambiente. Entonces, tampoco tienen autonomía, pero obviamente el ecosistema del páramo es fundamental. Allí también, permítame, Gustavo, decir, existe el plan de gestión del macizo del Cajas, ¿no? Como conocemos, hubo una gestión de la municipalidad y de etapa para que se estableciera la zona de reserva de biosfera área macizo del Cajas. Justamente tengo aquí yo el plan de gestión, la de biosfera del Cajas, que fue preparado en el año 2017. Y aquí está, este es un libro fundamental, es un plan que contiene toda la información para ponerlo en ejecución. O sea, el señor alcalde y el señor gerente de etapa deben entender que es fundamental ejecutar ese plan de gestión de la biosfera del macizo de Cajas en lo que corresponde al Cantón Cuenca. Cierto que la área de la biosfera macizo del Cajas comprende muchos otros cantones, inclusive cantones de la provincia del Cañar, de la provincia del Oro y del Guayas, ¿no? Pero la parte mayor está en lo que es el Cantón Cuenca, en el territorio del Cantón Cuenca, de tal manera que en el programa de ordenamiento territorial y uso y gestión de suelos tiene que ser considerada la negativa al establecimiento de la
de la explotación minera metálica a gran escala, ni a la mediana escala, ni a la pequeña escala. Entonces, es fundamental que esto se entienda, y esto sí se dijo y quedó claro en esta sesión en la que tuve yo el honor de participar también. Realmente, Gustavo, se necesita esta unión de instituciones y del sector privado. Por ejemplo, la temática de la red vial estatal tiene que ser asumida en su planeación y solución a largo plazo y ejecución también por la unión de fuerzas de Azuay y Cañar, pero principalmente de Azuay y de Cuenca. Están ahí las capacidades instaladas. La empresa pública Universidad de Cuenca tiene capacidad, ha demostrado, ha realizado una serie de estudios. La empresa de desarrollo económico de Cuenca igual, y todas las asociaciones estableciendo una agrupación semejante o mejor a la que en su momento fue acudir. Queda claro, economista Serrano, que hay que mejorar la relación bilateral con el nuevo gobierno, exigir lo que corresponde a la SUAY y al Austro, tarea que recae en las autoridades de elección popular, pero también en los gremios, en las organizaciones ciudadanas, en las universidades de esta zona. Así es, ingeniero, los grupos empresariales grandes, comerciales e industriales, que han hecho su fortuna y su capital y lo han hecho de buena manera en muchos de los casos, le deben a la Suaya Cuenca, a más allá de la generación importante de empleos que hace, una consideración en este sentido. Hemos pasado los 200 años de independencia del Imperio Español, pero ahora viene el problema de cómo independizarnos del centralismo, del Estado unitario, penosamente consagrado en la Constitución del 2008. Bien, lamentablemente el tiempo no nos da para más. Queremos agradecerle, como siempre, economista Serrano. Muchísimas gracias, ingeniero, por la oportunidad y siempre atento a la temática nuestra, tratando de aportar con ideas y propuestas. Gracias. Declaraciones del economista Enrique Serrano, exdirector del CREA, miembro del Cabildo por el Agua. Nos vamos a una breve pausa.